Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de la parashá semanal, que es la número 3, que es la parashá Lech Lecha, que quiere decir, entre varios de sus aspectos, vete por tu propio bien. Esto lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 12, 1 al 17, 27. Y también tenemos la Haftará, los profetas, en el libro de Isaías 40, desde el verso 27 hasta el 41, 16. Y como es habitual, vamos a empezar con la escritura desde el capítulo 12, 1, que dice así hasta el verso 5. Y era Abraham de 99 años cuando el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto, y estableceré mi pacto entre yo y tú. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces, y Elohim le habló diciendo: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de multitud de pueblos. Bien, el llamado de Abraham por el Eterno a una edad en plena madurez con 99 años, se le manifiesta como el Shaddai, como el Dios que sustenta o provee. Con esta simple palabra: anda delante de mí y sé perfecto, según acabamos de leer, el Eterno establecería su pacto con este hombre, dándole riquezas en gran abundancia, y le da esta promesa a Abraham, que iba a ser padre de multitud de pueblos, siendo una gran bendición futura para toda la humanidad. En el verso 5 vemos cómo le cambia el nombre de Abraham a Abraham, pues ese es el hombre que iba a ser padre de multitud de naciones. Cuando leemos el libro de Génesis en el 11:32 en adelante, nos da una descripción de dónde salió Abraham. Siempre, como digo yo, tenemos que estudiar la escritura y el pasaje bíblico dentro de su contexto. No podemos salirnos y coger otros textos que no tienen nada que ver con la historia o con el relato que vayamos a estudiar. Así que vamos a ver y vamos a entrar en la descripción de dónde salió Abraham y quién venía con él. Lo leemos para tener un concepto más sólido y afianzarnos y entender la escritura. Desde el capítulo 11, verso 28. Y dice así el verso 28 en adelante hasta el 32. Pero Aram murió antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió de Ur de los Caldeos, para ir al país de Canaán. Pero llegaron hasta Harán y habitaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora podemos ver que Abraham salió de la tierra de Ur, la tierra de los caldeos, y que tuvo dos hermanos, uno de ellos Nacor y otro Harán. Según relata la tradición, nos cuenta que Taré, el padre de Abraham, era un constructor de ídolos, y en la tierra de Ur, la tierra de los caldeos, este oficio de constructor de ídolos estaba muy bien pagado, así que eran una familia que tenían bastante posesiones y dineros.
Abraham tomó a esposa a Sarai, hija de Nacor, siendo una mujer estéril. Estamos viendo aquí que Sarai era su prima y también salió de la ciudad con su sobrino Lot, hijo de su hermano Aram. Aquí tenemos a todos los familiares que salieron de la tierra de Ur. Una tierra llena de idolatría y paganismo. Cuenta la tradición que Abraham por las noches se levantaba y rompía los ídolos que su padre Taré hacía con sus manos en su taller de alfarería, algo que no agradaba a Abraham. En su juventud fue llamado por Adonai con su esposa Sarai, con su sobrino Lot y un buen séquito de servidores a una tierra que sin rumbo, pero él obedeció y entendió que tenía que salir allí y abandonar el entorno en el cual vivía, pues era un entorno de idolatría que le rodeaba, y obedeció a Elohim y tomó una nueva vida como creyente. Ahora ya seguimos con el verso 5. Y dice así: y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían acumulado y las personas que habían conseguido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en tierra de Canaán entraron las almas que habían hecho, en una referencia a que habían ganado personas para la fe de ellos. Rashi nos da su punto de vista y nos dice que Abraham convertía a los hombres y hablándoles del Eterno, y Sarai convertía a las mujeres. Abraham convocó asambleas públicas en Haram para proclamar la verdad de un solo Creador, e instó a servirlo. Luego de los discursos públicos, estaba dispuesto a debatir sus propuestas con cualquier persona que las cuestionara. Así ganó decenas de miles de seguidores para el Creador, Elohim de Israel. Vamos con el verso 6 y 7 que nos dice así: y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Shechem, hasta la planicie de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Eterno se apareció a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. Shechem significa hombro, cerviz, nuca, y esto está en relación con levantar una carga. Como todos sabemos, la palabra Moré quiere decir maestro. La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham, después de haber obedecido al Eterno, es salir de la tierra de Ur, que es Mesopotamia. Fue una aparición del Eterno en Shechem y Moré. Esta experiencia le marcó tantísimo que tomó la decisión de edificar este altar. El altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Elohim como hijos. Se trata de la entrega del yo. El altar es el lugar del sacrificio, donde un animal es ofrecido como la representación del ser humano, el animal inocente que expía nuestros pecados. La ofrenda de ascensión, el holocausto, simboliza una entrega total. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Creador. Bendito sea su glorioso nombre. Así dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La historia posterior a Abraham nos muestra que Shechem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para todos los descendientes de Abraham. Esto lo podemos verificar en Génesis 33, 18 al 20, Génesis 20, 28, 20, 37, 12, Josué 24, 1, Jueces 21, 19 y Primera de Reyes 12, 1. Shechem fue tenido como un lugar de refugio. Josué 27. Joseph fue sepultado en Shechem, esperando la resurrección de los muertos. Su tumba se encuentra allí todavía. Josué 24:32. Así que Shechem
representa en la vida de Abraham Avinu el lugar de conversión, el lugar donde muere de sí mismo y reconoce al Eterno como su único Elohim verdadero. Donde muere de sí mismo y reconoce que el Eterno como único Elohim es donde el Eterno le prometió por primera vez que su descendencia recibiría esa tierra. Y de la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como sus hijos, tendrán que tener la misma experiencia. Todos sus hijos tendrán que pasar por Shechem, donde reconocen al Elohim único y mueren de sus propias vidas en el primer altar. Como he explicado anteriormente, Shechem significa cerviz, hombro o espalda, y viene de una raíz que tiene que ver como inclinarse para levantar una carga sobre nuestra espalda. Esto nos lleva a pensar en el momento cuando el Mashiach se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero sobre el cual iba a ser sacrificado para la redención eterna de todos los Benei Abraham. Shechem simboliza la muerte de Yeshua. Fue el primer lugar donde Abraham tuvo que pasar para poder ser el padre de la gran nación y obtener la tierra de Israel. La muerte y la resurrección de Yeshua es la base sobre la cual el Eterno entrega la tierra a los hijos de Abraham. Y también dice la Escritura en la planicie de Moré. Así que junto a Shechem está la llanura de Moré, que Moré significa maestro, lo vuelvo a repetir, y viene de una raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar, enseñar. En esta misma raíz que se encuentra en la palabra de la Torá, así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un maestro, un moré, que le enseñaba la Torá. La Torá es algo que marca la diferencia entre lo santo y lo profano, lo verdadero y lo falso, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. El Eterno le enseñó a Abraham Avinu los mandamientos, como está escrito en Bereshit 26:5, que dice así la Escritura: Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Más adelante, después de la entrada en la tierra, los Bene Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición precisamente en el valle de Moré. En el norte tenían el monte Ebal, que representa la maldición que es producida por la desobediencia a los mandamientos de Adonai. Y en el sur tenían el nombre Gerizim, el monte Gerizim, que representa la bendición por obedecer los mandamientos de Akadosh Baruj Hu. Esto lo tenemos en el libro de Devarim 11:26 y Yehoshua 8:33. Moré es el lugar donde se reconoce la Torá de Hashem como el patrón de nuestra vida. Moré representa también a Yeshua HaMashiach como el gran rabino celestial, nuestro gran maestro, la Dabar Elohim Menra encarnado. Y nos enseña a ser sus seguidores judíos, a vivir según la Torá, la instrucción divina que fue entregada en el monte Horeb. Aquí lo dice en Matillahu, nuestro rabino celestial, capítulo 5 del 17 al 20, que dice así: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cuando combinamos estos dos lugares, Shechem, que es donde se hace el primer altar, y Moré, que es donde realmente Abraham
aprende la Torá, recibe los mandamientos no escritos, vemos también una conexión en nuestra aceptación de la muerte del Mesías y la aceptación del Mesías como nuestro Rebbe, rabino celestial de la Torá. Shechem y Moré representan los dos pasos para ser salvo, como está escrito en el libro de Romanos por Rabbi Shaul, capítulo 10, del 9 al 10, que dice así: si confiesas con tu boca a Yeshua como tu Adón y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta, obviamente, es la salvación por la fe según la Torá, de una forma dinámica según la enseñanza hebrea. Continuamos con el verso 8 del capítulo 12 y dice así: y de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Adonai e invocó el nombre del Eterno. Vamos a ver ahora qué quiere decir Betel. Sabemos por hebreo Bet, casa, el Elohim, la casa de Elohim, pero tiene algo más que significa dos cosas. Primeramente, sabemos que es la casa de Elohim, pero dentro de esto hay un núcleo familiar, y segundo, el lugar de habitación del Eterno. En este caso, Betel simboliza tanto a la familia del Creador como el templo de Akadosh Baruj Hu. No podemos quedarnos solamente en la experiencia de Shechem y Moré, que representa la conversión al Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach y la aceptación de la Torá dada por Moshe, que es explicada por Mashiach. Hay más. En el judaísmo se habla de dos yugos. Primeramente, el yugo del reino y el yugo de la Torá. El yugo del reino representa a Shechem, ese sacrificio, y el yugo de la Torá es representado por Moré, por el maestro. Estos dos yugos están también expresados en los primeros textos de la confesión del Shema, Devarim 6:4-9. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Eterno tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y las atarás como una señal en tu mano y serán insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Este texto representa el yugo del reino, el cual implica aceptar al Eterno como nuestro único Elohim, de una manera personal e intransferible. Por esto, aquí está escrito en singular: amarás tú y tú y tú, y enseñarás. Y ahora el amor por el Eterno se manifiesta en la obediencia a sus misvot, sus mandamientos. Shechem nos lleva a Moré. Ese es el primer paso. Shechem, el sacrificio que podemos encontrar en Romanos 12:1. La renovación por medio de sacrificarnos y poner nuestras vidas como sacrificio vivo nos lleva a Moré, a la enseñanza y el aprendizaje de la Torá. El segundo yugo de la Torá se encuentra en Devarim 11, del 13 al 21, y lo voy a leer para ti. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Eterno vuestro Elohim y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira de Adonai se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto.
y pronto perezcáis en la buena tierra que el Eterno os da. Grabad pues estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, serán por insignia entre vuestros ojos. En este yugo de la Torá, que vemos por el pronombre que se va cambiando a una forma plural, el primer yugo, el del reino, el texto está escrito de una forma solamente personal, singular, que amarás tú, enseñarás, escribirás, etc., etc. Este yugo que acabamos de leer, veremos que se usa de la forma plural. Obedecéis, vuestro, vuestra, vuestros, pero luego en el versículo 14 va pasando al singular, para luego volver al plural en los versículos 16 y 19. Cuidaos. Después al singular en los versos 19 y 20, y finalmente al plural en el verso 21. De esto aprendemos que el yugo de la Torá nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia, en una relación con el pueblo del Eterno. Por lo tanto, no es suficientemente vivir solos delante de Adonai. Necesitamos formar parte de un colectivo, de una comunidad. Y esto es precisamente el resultado del trabajo de la bendita Torá en nuestras vidas. Uno no puede amar al Eterno y aborrecer a su hermano. Esto es imposible. Son dos fuerzas que luchan entre sí, porque el amor al Eterno se lleva forzosamente a amar a tu prójimo. Primero los más cercanos, obviamente, y luego los que están más allá de los conocidos. Rabbi Shaul nos deja estas palabras en el libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 6. Yo pues, prisionero de Adonai, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación, con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo del Shalom. Hay un solo cuerpo y un solo Ruach, así como también vosotros fuisteis llamados una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Adón, una sola fe, una sola Tevila, un solo Elohim y Abba de todos, que está sobre todos, para todos y en todos. También nuestro Rabino Celestial Yeshua nos habla sobre el amor como mandamiento en el libro de Yohanan 15, 12 al 13, donde nos dice así Yeshua: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Vamos con el verso 10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Esta fue la cuarta prueba en la vida de Abraham Avinu, nuestro padre, y era necesario que él bajara a Egipto para pisar esa tierra. Lo tenemos en el libro de Yehoshua, capítulo 1:3, de manera que todo lugar que sus pies hayan pisado sería entregado a sus descendientes. Esto lo tenemos escrito en el capítulo 15, 18, que dice así: desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la posesión que el Eterno dio a los Benei Israel, que ya lo expliqué en la parashá anterior. El verso 14 nos dice así: Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer de Abraham era muy hermosa. Sarai era muy hermosa a pesar de tener más de 65 años de edad. Esta fue la quinta prueba en la vida de Abraham. Vamos ya al capítulo 13, versos 3 y 4. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, en Betel y Ai,
al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Eterno. Después de que Abraham estuvo en Egipto, Abraham volvió al mismo tiempo al lugar donde había estado anteriormente y donde había invocado el nombre de el Santo bendito sea, por primera vez en toda la tierra, a la entrada de la casa de Elohim. Aquí podemos ver que Egipto simboliza el sistema de este mundo de tinieblas. Esto nos indica que si uno se desvía y sale fuera del lugar del llamado y las promesas, hay que volver del mundo a la familia y a Betel, a la casa del Eterno, a los caminos de santidad. Así que, amado amigo, que te has ido al mundo, no te olvides dónde está tu libertad y vuelve a la casa de Elohim. Cuando Abraham había dejado atrás los dioses de sus padres en la tierra caldea idólatra de Ur, proclamó el nombre del Eterno en Betel y volvió de Egipto, volvió a proclamar el nombre del Eterno en el mismo lugar. Así que Betel se convirtió así en un centro de divulgación, de proclamación del monoteísmo por encima de los falsos dioses, la idolatría y el paganismo que había en Babilonia y la tierra de Egipto. Vamos con el verso 5 del capítulo 13. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot al principio no andaba con Dios. Su riqueza dependía mayormente de su mercadeo y relación con el ser humano. Por eso al final perdió todo. Vamos al verso 11, y escogió Lot para que situó el valle del Jardem, y viajó Lot desde el oriente, así se separaron el uno del otro. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Está escrito que Lot escogió para sí, pensaba en sí mismo, se separó no solo de Abraham, sino de lo que él representaba, lo cual le llevó finalmente a la ruina. El hombre puede hacer dos cosas en la vida. Puede ser como Abraham o como Lot. Lo vuelvo a repetir. El ser humano puede ser como Abraham o como Lot. Y servir al Eterno o servir al mundo y al dinero. Este es uno de los grandes males, lo que siempre ha arrastrado al ser humano, donde su corazón ha puesto en idolatría a los bienes materiales y a las grandes riquezas que se pueden tener. Claro que se pueden tener, pero con el dominio propio. Y además saber quién es la verdadera fuente de la riqueza y de dónde emana esta riqueza, que es el Creador, bendito sea su nombre. Si no hacemos esto, nuestro corazón se desviará a los bienes terrenales y tendremos grandes lujos, seguramente muchas posesiones, pero habremos olvidado que Elohim no es lo primero. No es lo primero en nuestra vida y tarde o temprano caeremos en desgracia por el afán a las posesiones y al lujo, desviándonos del Creador y de sus ordenanzas. En su lugar como nuestro Elohim y amo personal, esta es la única manera de ser prósperos en todo el momento. Saber de dónde vienen las riquezas y dónde tenemos que ceñirnos día tras día. Vamos con los versos 14 y 15, y dice así: y Adonai dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia la tierra del norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto sucede después de una discusión que hubo entre los pastores de Lot y de Abraham, ofreciendo a Lot una separación para que no hubiera más discusiones por el terreno.
Después de esto, Lot se marchó con su familia a una tierra que parecía más verde. Versos 16 y 17. Haré una descendencia como el polvo de la tierra, si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esa tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a el Eterno. Vamos a ver aquí qué tipo de descendencia y de cuál se está hablando. Primeramente tenemos la descendencia, la que es del polvo de la tierra, el cual representa a los hijos naturales de Abraham, que poblarán la tierra prometida. En el verso 17 nos da una visión celestial expresada en una acción práctica, la cual traerá finalmente su cumplimiento al mundo físico. Así que, como todos sabemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero se activa por las obras, porque si no actuamos de una forma dinámica, activa, y solamente dejamos la fe en nuestra cabecita y no actuamos, queda muerta. También en el verso 18 Rashi nos dice así, que Manré es el nombre de una persona. El nombre Manré significa vigor, firmeza, grosura, y Hebrón significa asociación, unión. Hebrón es el lugar donde Adán y Jabá fueron sepultados, según la tradición nos cuenta de nuestro pueblo Israel. Aquí Abraham edificó su tercer altar. Este altar representa el poder de la resurrección, en unión con el Eterno. Aquí fueron sepultados todos los patriarcas y desde aquí el Eterno resucitará sus cuerpos para encontrarse con Hamashiach en los aires en su segunda venida, lo cual todos estamos esperando. Vamos ya al capítulo 14 y leemos los versos 1 y 2. Y ahora bien, siendo Amrafel rey de Sinar, Arioc rey de Elazar, Kedoriomer rey de Elam y Tidal rey de los Goim, hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsá, rey de Gomorra, a Sinab, Reabda y Semeber, rey de Zeboim, y al rey de Belá, la cual es Toar. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, verso 18 hasta el 21, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Elohim Altísimo, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, quien entregó tus adversarios en tu mano. Y les entregó el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Según nuestro pueblo Israel, la tradición, Melquisedec fue Sem, el hijo de Noah. Melquisedec es un título, no un nombre personal, y este título representa el ministerio doble del rey y sacerdote ejercitado a una base de una vida indestructible. Esto lo tenemos en el Salmo 110, verso 4. Ese ministerio sería luego dado a Yeshua HaMashiach, porque Yeshua tiene 3 ministerios: el de profeta, el de rey y el de sacerdote. Esto lo tenemos en el libro de Hebreos capítulos 5 y 7. Ahora la escritura nos habla de Salem. Es la única referencia a la ciudad de Jerusalén que se encuentra en el Humash, en el Pentateuco, Salmo 76, 2. Vemos que Salem es lo mismo que Sión, como está escrito: en Salem está tu tabernáculo y en Sión su morada. En el libro de Yehoshua, capítulo 10, 1, vemos cómo en la ciudad de Jerusalén había un rey llamado Adonai Sedec, Malki
significa mi rey y Adoní significa mi señor. Sedec significa justicia, así que en los tiempos de la conquista, alrededor del año 600, esto ya existía. Nos vamos al capítulo 15, verso 3, hasta el 6. E insistió Abraham: mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien va a heredar. Pero aquí la palabra de Adonai a él diciendo: no te heredará sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo: contempla los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham al Eterno, y le fue contado por justicia. Vemos en el verso 4 que aquí habla de una descendencia singular, refiriéndose en primer lugar a Isaac, pero también a Mashiach, como está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 3, 16, que dice así: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham Avinu y a su descendencia. No dice y a las descendencias en plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Hamashiach. En el verso 5 también habla de una descendencia celestial. Vemos, por lo tanto, que hay tres tipos de descendencia que nuestro padre Abraham ha dejado aquí en la tierra. Tenemos terrenal, singular y celestial. La descendencia terrenal son los hijos físicos de Abraham. La descendencia singular a Isaac y Mashiach. La descendencia celestial son los hijos espirituales de Abraham, los que tienen la misma emuná de Abraham, como se ve en el siguiente verso. El verso 6, la palabra hebrea traducida como creyó, es hemim, que significa confía, cree, espero. Es la primera vez que aparece en la Torá. Viene de la raíz amán, que significa sostener. En su forma nifal significa ser firme, ser duradero, ser fiel, ser una persona de confianza, ser verdadero, veraz, durar. De allí viene la palabra emuná, firmeza, seguridad, fidelidad, estabilidad, fe, verdad. Abraham puso su confianza en el Eterno y por eso también confió en su palabra, en su profecía, en su promesa. Es imposible creer en el Eterno sin confiar en la Escritura que ha sido revelada e inspirada por el Ruach Adonai. Nos vamos al capítulo 15, estamos en los versos 7 y 8. Y le dijo: yo soy el Eterno que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que tú la poseas. Y él le dijo: oh Adonai, ¿cómo puedo saber que la poseeré? La promesa de la tierra es reforzada con un pacto para erradicar toda duda en el alma de nuestro padre Abraham. Y él respondió en el verso 9: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. La razón por la cual Abraham buscó una señal fue el temor que su descendencia pecara y el Eterno no les permitiera seguir viviendo en la tierra prometida. El Eterno le aseguró a Abraham que aun si pecaran, he preparado un medio para perdonarlos. ¿Y cuál es? La sangre de los sacrificios, los korbanot.
Por eso siempre he dicho que Israel, mientras está bajo el pacto y la sangre, siempre está protegido por la sangre de los animales inocentes, como vamos a ver. Entonces le demostró a Abraham la naturaleza de los futuros korbanot mediante la preparación de 3 bueyes, 3 chivos, 3 carneros, una paloma y una tórtola en representación de varias ofrendas o korbanot. La sangre de los animales inocentes hacía expiación por el pueblo, y esto es algo que siempre se mantuvo, siempre para expiar y limpiar al pueblo bajo la protección de Elohim. Esta es la imagen profética también de nuestro Adón Yeshua de una forma muy temprana como nuestro Redentor. Continuamos con el verso 12. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Esto representa la 7ª prueba fuerte en la vida de Abraham Avinu. Esta experiencia profética le permite ver toda la calamidad futura de sus descendientes, lo cual le produjo un gran terror. Verso 13. Y dijo Abraham, ten por cierto, y le dijo el Eterno a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Abraham recibe la revelación del futuro difícil de sus hijos en la tierra de Mizraim, donde iban a ser esclavizados por 400 años bajo el yugo de Faraón. Verso 17. Y aconteció que cuando el sol ya estaba puesto hubo densas nieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los sacrificios. Lo interesante en este texto es que Abraham no es capaz de caminar con el Eterno entre las partes. Sin embargo, aparecen 2 cosas, un horno y una antorcha. 2 fuegos diferentes. Se ve que alguien está tomando el lugar de Abraham para representarle en este pacto. ¿Y quién era? Esta antorcha representa al Mesías, según Isaías 62:1, para el que lo quiera leer. Nos vamos con el verso 18. En aquel día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto, el Yansuf, hasta el río grande, el río Éufrates. La descendencia de Abraham, la tierra, la singular y la celestial, heredará la tierra física entre estos 2 ríos. La nueva Jerusalén que bajará del cielo ocupará todo ese territorio. En ningún lugar de las Escrituras vemos que los hombres van a dejar la tierra e ir al cielo. Esto es algo totalmente absurdo y viene del mundo y la filosofía y enseñanzas griegas. Así que tú, hermano, si eres creyente, no vas a subir al cielo. Y eres redimido y levantado en el día que Yeshua vuelva, vivirás en la nueva Jerusalén, en la celestial que vendrá aquí en la tierra, y vivirás el milenio con Yeshua en Eretz Israel. Nos vamos con los versos 19 y 21. Los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, amorreos, cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Estas 10 naciones que acabamos de leer representan todas las naciones de la tierra en aquel momento. El número 10 representa la totalidad de las Escrituras. Todo el mundo será heredado por Abraham y sus descendientes, como nos lo dice Rabbi Shaul en el libro de Romanos, capítulo 4:13. Porque la promesa de Abraham, o a su descendencia, de que él sería heredero del mundo,
no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la emuná. Nos vamos al capítulo 16 del verso 1 al 4. Y Sarai, mujer de Abraham, no tenía hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuando su nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira ahora, el Eterno me ha impedido tener hijos, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás los sostenga de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, la concubina, tomó a Agar la egipcia, la concubina, su sierva, y la dio por mujer a su marido Abraham, y él se llegó a Agar, y Agar concibió. Bien, entramos en este capítulo 16, donde Sarai no le daba hijos a Abraham. Vamos, ya sabemos por qué, porque era estéril. Pero su esterilidad tenía un propósito, una vez más, dentro del plan de redención de Elohim, que todavía hoy algunos no entienden, por desgracia. Y esto le pasó a Sarai con su esposo. A lo que me refiero, esto que acabamos de leer ha traído uno de los grandes enemigos a nuestro pueblo hebreo, a nuestro pueblo judío desde el principio de los tiempos, a la descendencia de Abraham. Pues el plan oculto de Elohim detrás de la esterilidad de Sarai en aquel entonces era proclamar en un futuro la grandeza de su nombre por toda la tierra a través del milagro de un vientre estéril dar a luz. Pero el Eterno le dio una promesa a Abraham y a su esposa Sarai que iban a ser padres de multitudes según salían de la tierra de Ur. Pero vemos aquí como la impaciencia de Sarai y la falta de discernimiento de Abraham en aquel momento creó uno de los grandes problemas que sigue hasta el año 2025, hasta el día de hoy, el pueblo contra el pueblo judío. Y es el pueblo árabe, o sea, los hijos de Ismael, el cual le tiene jurada la muerte y el exterminio a la nación de Israel, de toda la faz de la tierra, con un odio enorme que ahora veremos más adelante. Después de que Agar, la sierva egipcia de Sarai, concibió y estaba embarazada, empezó a hacer de menos a su señora, y burlándose de ella hasta que Sarai se dio cuenta y se lo dijo a su esposo Abraham, requiriendo que la echara fuera del campamento. Sarai la afligió hasta que Agar se fue del campamento y marchó al desierto, donde el Malak de Adonai la halló en un manantial de aguas en el desierto, según nos muestra la escritura. Nos vamos al verso 7 y hasta el 12 y vamos a leerlo tranquilamente. Capítulo 16, verso 7, y dice así: pero el Malak de Elohim la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces el Malak de Elohim volvió a su señor, le dijo: vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el Malak de Elohim: multiplicaré en gran manera tu descendencia, y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el Malak de Elohim: he aquí estás encinta, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha escuchado tu aflicción. Y él será un hombre como el asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él.
y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Aquí vemos la personalidad de esta sierva, que muestra el carácter mentiroso y engañoso del pueblo árabe, intentando hacerse la víctima de todo lo que la estaba sucediendo. Después de hacer de menos a su señora Sarai, marcha al desierto y el Malak de Adonai le ordena de volver con su señora para que se humillare delante de ella y su señora la recibiera bajo sus manos. Después de esto, el Malak Elohim bendice a su descendencia, anunciándola que serían innumerables, y aquí le ordena que le ponga el nombre Ishmael, que quiere decir Elohim escucha. Por eso dice: el Eterno ha escuchado tu aflicción. Lo más importante viene ahora, cuando de una forma profética el Malak define el carácter de Ismael. Y lo vamos a leer nuevamente en el verso 12. Y él será un hombre como el asno salvaje. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Esta profecía de Ismael y su pueblo es algo que vemos de generación en generación, y desde que fueron creados son un pueblo guerrero, multitudinario y siempre con la violencia en sus actos. El pueblo árabe es un pueblo en su enorme mayoría, diría yo, un 95% de ellos son conflictivos por naturaleza. Su naturaleza es violenta, por lo cual entre ellos están continuamente enfrentados entre ellos mismos y quieren imponer sus tradiciones y costumbres en todo el mundo. Cuando una vez vemos que se crea la religión islámica en el 622 por Mahoma, después de la muerte de Yeshua, esta nueva religión sale de un mundo pagano y empiezan a tomar los escritos bíblicos como si fueran suyos, diciendo que la Torá les fue entregados a los hijos de Ismael, habiendo dentro del Islam dos ramas, la rama suní y la rama chií, donde unos son más moderados y los otros más radicales, violentos y extremistas, intentando imponer la ley musulmana sobre todo el planeta, diciendo que el Islam y Mohammed o Mahoma, como lo conocemos en Occidente, son los escritos finales y verdaderos que se deben respetar en toda la tierra, intentando imponer la ley islámica sobre todo el planeta, llamado la Sharia, sometiendo a la raza humana bajo el Corán, la conversión al mismo y la obediencia a la ley islámica. Y si no haces conversión, sencillamente tienes que pagar un tributo o te matan. Esta religión es una religión de muerte y de violencia que no respeta la paz ni al Creador del universo. Es una religión satánica inventada para subyugar al ser humano a la muerte y a la violencia continuamente, tal como profetiza el Malak de Elohim, siendo un pueblo que no se puede negociar o debatir con ellos. ¿Quién puede debatir o negociar o tratar de hablar con un asno salvaje? El único lenguaje que entienden es el que pega más fuerte, usar la violencia, y como fue profetizado en el verso 12, y será un hombre como el asno salvaje, y su mano estará contra todos, y las manos de todos contra él. Vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Algo que por desgracia lo vemos hasta el día de hoy en los medios de comunicación, en nuestro entorno y en nuestros países, porque el Islam está emergiendo. Eso sí, para los hijos de Ismael también hay salvación, y lo tenemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 19. No quiero liarme más con esto y quiero continuar con el estudio. Nos vamos ya al capítulo 17,
Y era Abraham de 99 años cuando el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces y Elohim le habló diciendo: en cuanto a mí, es mi pacto contigo, serás padre de multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de multitud de pueblos, te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, de generación en generación, como alianza eterna, para ser el Elohim tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Elohim. 13 años más tarde el Eterno se revela como el Shaddai. Según Rashi y Rambam, la palabra Shaddai está compuesta por She, que y Dai, que quiere decir suficiente. Con este nombre, el Eterno quería decirle que no debía temer, pues que así como Él es suficiente y no necesitaba de nadie más, así también Abraham Avinu, nuestro padre, le sería suficiente la relación con Él para vivir, sin necesidad de los demás. Este pacto de la Brit Milá está más enfocado hacia el pueblo. En el pacto de los trozos, en el capítulo 15, hay un enfoque hacia la tierra. Abraham significa padre de multitudes, como ya lo he repetido varias veces, y en los pactos antiguos las dos partes tomaron parte del nombre del otro. Por eso una letra es añadida al nombre de Abraham, la letra Hei, y se forma el nombre de Abraham. Esta letra aparece 2 veces en el nombre Yud, Hei, Vav, Hei. Al mismo tiempo, el Eterno añade el nombre de Abraham en su nombre. A partir de ahora se llama el Elohim de Abraham. Esto lo tenemos, para el que lo quiera repasar, en Éxodo 3:15. En el verso 6 que hemos estado leyendo, esto no puede referirse a los descendientes de Ismael, por supuesto que no, puesto que ya había salido de Abraham en una referencia a Isaac y a Esaú, las dos naciones, Israel y Edom. En el verso 7, este pacto consiste en que el Eterno es el Elohim de Abraham y de toda su descendencia para siempre. Esto implica que habrá una parte de la descendencia física de Abraham que nunca dejará de tener una relación del pacto con el Eterno. También el verso 8 nos dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, o sea, donde Abraham puso su pie. Vemos esto en 3 pilares que nos va a ayudar a entender este verso. Primeramente, en el pueblo. Segundo, en la tierra de Canaán. Y terceramente, como Elohim. Vamos al capítulo 17, verso 9. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Esta es la 8ª prueba fuerte para nuestro padre Abraham. La circuncisión en la carne tuvo que convencer a todos sus hombres de la importancia de este hecho y al mismo tiempo pasar por esta operación con el peligro de ser atacado por sus enemigos. Tenemos que recordar que Abraham recibió la circuncisión a los 99 años, siendo ya adulto. Verso 11.
Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. La señal del pacto es la circuncisión física en la carne. Solamente los varones pueden llevar esta señal. Por lo tanto, la herencia de la tierra se da en primer lugar en relación con los varones de Israel. Solo en la ausencia de varones, las mujeres podrán heredar la tierra de la promesa. Números 27. Vamos a ver de qué trata la señal de la circuncisión desde una forma espiritual. Primeramente, el pacto de Abraham y su descendencia y al Elohim para siempre. Segundo, la justificación por la fe que Abraham tenía como incircunciso. Tenemos en el libro de Romanos 4:11. De que el descendiente, Yeshua HaMashiach, tendría que nacer en ese pueblo. Romanos 15:8. Que hay una circuncisión mucho más profunda que la carne, y es la circuncisión del corazón. Ya tenemos en el libro de Devarim 10:16 que nos habla sobre esto, y Colosenses 2:11. Y una nueva creación sin pecado, a partir del 8º milenio o el año Shemitah, el año de redención. Esto lo tenemos en el libro de Levítico 12:13 y Gálatas 6:15. Vamos con el verso 14 del capítulo 17. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa alma será cortada de entre su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Los descendientes físicos de Abraham, que no se circuncidan en la carne, experimentan que su alma sea cortada de la fuente de la vida y que hay en conexión con el pueblo del pacto. Rashi nos da su punto de vista, diciéndonos que esto significa que andará en la vida sin hijos y morirá antes de tiempo, como si fuera una maldición. Verso 15. Entonces el Eterno dijo a Abraham: a Sarai su mujer no la llamarás Sarai, que Sara será su nombre. Sarai en el hebreo significa mi princesa, limitando su influencia tan solo para su marido. Sara significa princesa, siendo princesa para todo el mundo y una de nuestras matriarcas. Verso 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por ese tiempo señalado el año que viene. El pacto de la circuncisión no fue establecido con el pueblo árabe, ni mucho menos. Lo vuelvo a repetir. El pacto del Brit Milá no fue establecido con el pueblo árabe. La religión musulmana y el pueblo árabe no recibieron nada de esto, sino el pacto de la circuncisión solo fue dado al hijo de la promesa, que es Isaac. Vamos, al pueblo judío. Por eso, la tierra de Canaán no es para el pueblo árabe, sino para el pueblo yehudí. Ismael recibió su bendición y el Eterno le dio muchas otras tierras, pero además, la tierra de la promesa es algo que a Ismael y a sus hijos no le pertenece. Vamos con el verso 24. Y Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Rabbi Shaul nos lo explica esto en el libro de Romanos, capítulo 4, 11 y 12. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos
que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando fue incircunciso. Abraham llegó a tener 175 años de edad, así que pasó 99 años de su vida como incircunciso y 76 de su vida circuncidado. Esto nos da una sencilla enseñanza que al final serán contados como hijos de Abraham más incircuncisos que circuncidados en la redención final, la cual ha culminado nuestro Adón Yeshua en una de las partes cuando Él regrese a por su pueblo en su segunda venida. Y con esto vamos a terminar el estudio. Espero que te haya gustado este estudio y ahora sencillamente pues vamos a reducir esto un poquito. Perfecto. Si te ha gustado este estudio, amado o amada, pues sencillamente dale al me gusta, compártelo con tus hermanos. Si tienes alguna deuda, si tienes algo que preguntarnos, por favor, ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Si algo no te encaja, pues sencillamente escríbenos un correo y seguramente que nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Ahora ya sí quiero despedirme de todos ustedes. Quiero daros gracias por vuestro tiempo, que espero que este estudio haya sido de edificación para fortalecer vuestro espíritu, vuestro ser interior, y que este proyecto Yeshua, ¿no?, que empieza realmente, ¿no?, desde Génesis 3:15, esa profecía, ¿no?, que el Eterno da, y el Eterno, ese proyecto Yeshua, el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo, se mueve desde toda la Escritura, desde el libro de Bereshit hasta Revelación. Ese es el hilo conductor, el punto principal, ese proyecto de Yeshua que el Eterno ha diseñado para que todos nosotros veamos. Abraham, el padre de la fe, es el que continúa y es una de las formas donde podemos ver donde la fe necesita ser edificada. Sabemos que hasta los 99 años Abraham no fue circuncidado. A muchos de estos les podría sorprender, pero tuvo que caminar desde los 65 años, ¿no?, que desde su juventud, podemos decir, hasta sus 99 años, que fue circuncidado, tuvo que caminar con el Eterno para poder tener ese hijo, el hijo de la promesa, donde Yeshua y Isaac es la forma profética de Yeshua. Pero no quiero liarme más y alargarme más en este estudio. Llevamos ya 1 hora y 10 minutos y sencillamente quiero entrar en oración. Así que vamos a seguir la semana que viene con la parashá, donde vamos a dilucidar unos puntos muy interesantes sobre la Memra. Una hermana me pidió que si por favor podríamos estudiar este punto. Voy a hacer unas explicaciones para todos ustedes, pero como he dicho, vamos a hacer ya tefila, vamos a hacer gracias, vamos a dar gracias al Todopoderoso por la instrucción divina. Hacemos una oración y vamos a dar gracias y ya terminamos este estudio. Si te quieres unir conmigo, eres bienvenido. Te damos gracias, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por este estudio, Señor, que tú has puesto delante nuestro, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Ejeye, Asher, Ejeye, gran yo seré. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, Señor, que nos has llamado a misericordia, Señor, que perdonas a miles de millones todos los días los pecados, Señor, que nos devuelven la vida, modean y lefaneja, Señor, que hoy podemos estar delante de ti, Señor, no por nuestras obras ni porque lo merezcamos, Señor, porque tú eres la fuente de la vida y nos has acercado, Señor, para que podamos
entender y recibir las enseñanzas del Mesías Yeshua, Señor. Que no endurezcamos nunca nuestros corazones y podamos estar siempre cerca de ti, Señor. Que tu presencia, tu Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, Señor, impacte en nuestros espíritus. Que seamos vivificados, que tu palabra nos cambie, nos edifique, nos fortalezca y nos ayude, Señor, a permanecer en ese camino. Y si en algún momento caemos, que tú apliques tu misericordia sobre todos tus hijos, Señor, para devolverlos al camino y mostrarles la verdad de tu reino, la grandeza, Señor, y la vida, Señor, porque tú eres la fuente de la vida. Tú, Elohim, creador del universo, bendito sea tu glorioso nombre. Tú que miras el corazón de tus siervos y de tus hijos, Señor. Tú que nos has puesto, Señor, para instruir al pueblo, Señor, pues nada somos sin ti, Señor. Siervos inútiles somos, Señor, que aprendemos y crecemos poquito a poco, Señor. Tú nos vas mostrando los caminos de amor, de verdad y de justicia, Santo Dios. Yo bendigo a toda tu tierra, Israel, a toda la tierra de Jerusalén, Señor, a todos tus gobernantes, Señor, a todos aquellos que lideran tu pueblo Israel, incluso a los rabinos, Señor, que tú vayas preparando ese corazón endurecido y vayan volviéndose, Señor, al favor cada día, Señor, y vayan conociendo la verdad de Yeshua, porque sabemos que Jerusalén, que Israel ha de sufrir hasta que el Mashiach vuelva y mate con la espada de su boca a todos aquellos que tienen sitiado a Jerusalén. Ten misericordia, Señor, de nuestros hermanos. Ten misericordia, Señor. Porque ese endurecimiento en parte, Señor, sirve, Señor, para que los gentiles puedan entrar y ser redimidos. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por estos momentos, y bendigo a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y amigos, diré yo, sea shalom dentro de ti, ciudad del Rey Mesías. Gracias te damos, Padre eterno, que este mensaje llegue a miles de millones de personas, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, el Rey de Gloria. Amén, ve amén. Bueno, pues nada, amados hermanos, ya me quiero despedir de todos ustedes y sencillamente quiero que tengan un buen día de Shabbat, que se gocen, que santifiquen el Shabbat, que coman, que beban, que estudien la Torá y que el nombre del Eterno sea glorificado con cantos, con alabanzas, con danzas, Señor, y que tú, Señor, derrames tus bendiciones sobre tu pueblo. Sabemos todo lo que está sucediendo y debemos de estar preparados para cualquier situación adversa, porque por causa de mi nombre muchos serán perseguidos. Debemos saber que llevamos la marca de Yeshua en nuestro espíritu y el enemigo está detrás nuestra como león rugiente. Así que guarda el Shabbat, santifica las fiestas y glorifica al Eterno, porque el Eterno es mucho más grande que el enemigo. Tengan un precioso día de Shabbat. Un fuerte abrazo, su hermano, por amor de Sion no callaré. Shabbat Shalom desde España. Shalom Alejem. Un saludo